Hace 7 décadas, un partido político nacido en las trincheras de la Guerra del Chaco logró sintetizar las demandas sociales de ese tiempo y motivó una alianza entre clases sociales, regiones y grupos para construir la nación boliviana como en ese entonces era posible imaginarla desde una lógica estatal. Ese partido irrumpió en el poder el año 1952, enarbolando consignas poderosas y sentó las bases del Estado boliviano como lo conocemos hasta hoy. Como pasa con las transformaciones profundas, esa revolución, que es de las que ocurren una vez en la historia de las naciones, abrió las puertas para que los sectores emergentes se prodigaran en alcanzar los objetivos vinculados a sus expectativas y sus intereses. A esas energías desatadas en la Revolución Nacional de 1952 les voy a llamar pulsiones, en el sentido de que son fuerzas que impulsan a llevar a cabo una acción con el fin de realizar una tensión interna. Esas pulsiones constituyen la base de lo que en una sociedad comprende de sí misma, al menos mientras permanecen latentes. Sería imposible entender las sociedades occidentales sin referirnos, por ejemplo, a la Revolución Francesa para explicar la identidad y las aspiraciones de los pueblos europeos, o intentar comprender en profundidad la identidad política de la sociedad norteamericana sin hacer referencia a los ideales que esa sociedad comparte desde la consolidación de la Unión cuando el proceso revolucionario de su independencia. En el caso boliviano, al menos 3 pulsiones han persistido desde 1952 hasta el día de hoy: lo nacional, lo democrático y lo popular. Y desde cada una de ellas, diferentes grupos sociales han intentado llevar a buen fin el proceso y cerrar el ciclo de construcción estatal en beneficio propio, cada cual a su favor, y ninguna lo ha logrado del todo. Las funciones no se han realizado y el ciclo sigue abierto. Para entender el ciclo estatal, nacional, democrático, popular, como se lo explica en esta presentación, es preciso comprender que no se sostienen las clases sociales que participaron en sus albores, tampoco en los pobres y marginados de ahora, aunque siguen en el centro de un proceso no concluido de lucha contra la pobreza y la marginalidad. Un ciclo estatal no se basa en los grupos o organizaciones sociales ni en las instituciones que se reproducen fuera de su ámbito, en lo que se llama la sociedad civil. Tampoco termina según la mutación de las clases dominantes, ni en la circulación de las élites, ni en los flujos de la influencia regional o cultural sobre o desde el poder. Este es un ciclo estatal. Como tal, se sostiene en la capacidad de reproducción a largo plazo de un tipo de Estado, en su institucionalidad y en el conjunto de relaciones que de ello emergen. En Bolivia aún no se ha dado ese desemboque, aunque se han intentado varias reformas que han dejado secuelas. A pesar de ello, las tensiones originales siguen y las funciones no se han realizado plenamente hasta ahora. Unitario, autonómico, centralizado, descentralizado, federal, confederado, plurinacional, republicano. No, esto no ha terminado. El cierre se producirá cuando el Estado consolide su institucionalidad jurídica y burocrática, su presencia y soberanía en todo el territorio nacional, y cuando lo nacional democrático popular logre afianzar una institucionalidad equilibrada, legítima y duradera, sino permanente. El ciclo de construcción estatal finalizará cuando el Estado consolide su presencia nacional, su institucionalidad democrática, y cuando las y los bolivianos seamos iguales por encima de nuestras diferencias raciales, regionales y culturales. Es decir, cuando la estatalidad se asiente
reconozca y apoye las necesidades individuales y colectivas de todas y todos los ciudadanos por igual. Entonces será posible el futuro. Y esto tiene su contraparte social. El ciclo se cerrará cuando la mayoría de la sociedad otorgue legitimidad a la acción estatal, cuando una mayoría significativa acepte que su propia reproducción y desarrollo es acorde con el tipo de Estado que la sujeta o que la contiene. La tesis es que mientras el ciclo del proyecto estatal de 1952 no se cierre, lo nacional, democrático y popular es y será el marco donde cualquier proyecto de poder puede crecer y desarrollarse. Fuera de ese marco, toda alternativa política es y seguramente será inviable. En el mundo conviven también hoy por hoy otras pulsiones que impulsan el devenir humano de manera ineludible. Las mujeres, los indígenas, los grupos vulnerables, las y los defensores del medio ambiente, del desarrollo equilibrado y sostenible, de los animales y de otros seres vivos. La humanidad avanza por esos derroteros y Bolivia no está al margen de esa dinámica planetaria. El futuro se va a construir bajo un paraguas que va del liberalismo al socialismo democrático en el marco histórico, económico y cultural de lo nacional, democrático, popular, feminista y ecologista. El futuro, ese será el futuro o no habrá futuro y seguiremos zapateando todos y todas en el mismo lugar. Hago semejante y atrevida afirmación porque hay que aceptar sin apasionamientos la victoria ideológica del feminismo sobre cualquier otra postura conservadora, así como las utopías socialistas del siglo XIX lograron vanguardizar el pensamiento humano y cambiaron de raíz las relaciones sociales de la producción y del trabajo en el siglo XX, la demanda de inclusión e igualdad de las mujeres y todo lo que esto conlleva, que no es poco, se han instalado con fuerza y salvo retrocesos temporales, ya no hay marcha atrás. En segundo lugar, hago esta afirmación porque en Bolivia no hay otra opción para que las pulsiones mencionadas puedan realizarse, ya que las viejas clases dominantes, señoriales y decadentes no han logrado constituir una derecha de carácter liberal, social y progresista que toda sociedad que se pretende moderna necesita, y menos las clases emergentes enroscadas en los atavismos de la marginalidad colonial casi feudal, que tampoco han logrado reproducir una alternativa de izquierda democrática que es perentoria para alcanzar efectivamente y sin violencia las demandas populares. Fuera de esos espacios ideológicos y políticos, no es posible imaginar la realización de pulsiones como las descritas, y a falta de ellas, las y los bolivianos seguimos incubando el devenir de un Estado que no termina de ser. Y es importante aclarar aquí que lo que actualmente impera en Bolivia masista, como una cuña que nos impide avanzar, es, como alguien le ha llamado, un capitalismo estatal de amigotes, que se reparten la riqueza, las oportunidades y el poder en beneficio de una rosca partidaria vinculada a prácticas casi delincuenciales. Para eso el MAS ha secuestrado la democracia. Rescatar la democracia significa liberar las potencialidades del pueblo boliviano para trabajar y colaborar en beneficio común y pensando en que primero está la gente, su prosperidad y su desarrollo. Escribo una puntualización necesaria e inevitable. El 21 de febrero de 2016, el pueblo boliviano fue convocado a las urnas para decidir en un referéndum si se podía obviar un artículo constitucional que impide la reelección en la presidencia. Y dijo mayoritariamente que no. Evo Morales Ayma, entonces presidente del Estado, decidió desobedecer ese resultado y violar la ley y la Constitución. Gracias a su poder
y a falaces argucias que utilizó, y lo logró. Fue candidato, se vio obligado a hacer un fraude para impedir una segunda vuelta electoral que seguramente perdería, y ante el rechazo ciudadano y popular, huyó del país, y el resto de la historia la conocemos todos y todas. Quiero recalcar ese momento porque significó la ruptura de un pacto político de las y los bolivianos. Hasta ese entonces, las y los bolivianos aprendimos a acatar y respetábamos que la conquista del poder se realizara a través de elecciones y en las urnas. Y esa ha sido la base de la evolución y paulatino avance del proyecto nacional democrático y popular los últimos 40 años. Ahí, en ese momento, se rompió lo democrático del proceso. Ya el esfuerzo fallido de lo plurinacional debilitó el camino y la realización de lo nacional como fue concebido en sus orígenes, aunque los magros resultados nos están conduciendo a recuperar el camino andado. El MAS ha secuestrado el ciclo a su favor, es decir, ha sesgado la posibilidad de un desarrollo equilibrado entre las funciones, ofrendando lo democrático y lo nacional para su propio beneficio, que expresa lo popular según el interés de las corporaciones que lo constituyen. Los así llamados movimientos sociales conducen el proceso y lo alejan de los otros objetivos. El proceso de cambio no coincide ya con los cimientos ideológicos e integrales de lo nacional, democrático y popular. Por ejemplo, la voluntad y la cultura productiva del país, de las y los bolivianos, son factores identitarios demostrados. Somos un pueblo de emprendedores. Hemos logrado promover una cultura de la inversión y del riesgo, sentando las bases de un capitalismo a la boliviana en las entrañas mismas de la ciudadanía. Esto se ha instalado como parte sustancial de la sabiduría nacional, por encima de razas, culturas, creencias y otras diferencias. Esas energías están maniatadas por burocracias y caciquismos grupales que aliados constituyen una nueva rosca, esta vez azul, que trabaja solo en beneficio propio y que utiliza el poder estatal para enriquecerse al margen de la probada potencialidad productiva y comercial contenida en todos los rincones de la patria. Para romper con ello es necesario un arco de unidad política supraideológica que cubra desde el liberalismo hasta la izquierda democrática, pasando por otros ismos con la sola condición de su compromiso democrático: indigenismos, ecologismos, feminismos, regionalismos, animalismos, etcétera, etcétera. No solo es posible, sino imprescindible, porque la contradicción es ahora libertad contra autoritarismo. Al respecto, hay que señalar que en la actual coyuntura es insoslayable un acuerdo político en el seno de las fuerzas democráticas que se concentre única y exclusivamente en reconstruir el orden democrático, es decir, que comprometa a todos y todas en la restitución de la institucionalidad gobernada por las leyes, la transparencia en el manejo de la información y las decisiones, en el imperio de las libertades básicas, el respeto a los derechos humanos y la reforma perentoria de la justicia. Más allá no se puede ir los próximos años. No se trata solo de la libertad de expresión o asociación, sino la libertad de ganarnos la vida, reconociendo, haciendo y valorando lo que cada quien sabe hacer y brindar para las y los demás, sin las cortapisas, las trancas y el abuso que impone el Estado plurinacional para beneficiar solo a unos pocos. Es la libertad con mayúsculas frente a esa camisa de fuerza, frente a la amenaza permanente de una potencial tiranía como la que pareció haber terminado con la renuncia y huida de Evo Morales Ayma, el tirano. En ese esfuerzo libertario, en el bando democrático, cabemos todos y todas con comodidad.
Hay que terminar con una pesada nueva oligarquía y sus normas abusivas que impiden trabajar, invertir, producir y comercializar, que nos mantienen en la informalidad al margen del crédito y el buen uso de la propiedad. La reforma radical en la independencia de la justicia, el rompimiento definitivo del centralismo tajante, la neutralidad del sistema electoral, el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes, junto a un renovado impulso educativo que nos saque del pantano de la ignorancia, son objetivos que solamente se pueden cumplir si otra mayoría democrática organizada, articulada, comprometida y consecuente logra una clara y legítima victoria en las urnas. Esta afirmación me lleva a no olvidar que desde hace 70 años en nuestro país se articula y desarticula un bloque social sin cuyo apoyo es imposible aspirar al poder. Y esa sucesión, mutación, ha sido transitada por organizaciones políticas poderosas. El MNR, el MIR, el MAS, han sido expresiones de lo nacional, lo democrático y lo popular, aunque sufrieron el infortunio de oligarquizarse en el ejercicio del poder y concluyeron las tres persiguiendo sus propios fines y desarticulando el bloque social que las sostenía antes que comprometidos con el interés general. Otras organizaciones políticas importantes en nuestra historia forman parte también de esa dinámica, aunque no de manera central. Estas tres mencionadas son centrales porque sin ellas es imposible comprender los sucesos que sustentan esta interpretación de la historia. Una derecha populista que supo adaptarse a la dinámica nacional, democrática y popular y que se expresó en gobiernos civiles y militares como los encabezados por Barrientos y Banzer, terminaron de dar forma y color al cuadro que he descrito. Es preciso aclarar aquí que después de 16 años de manejo discrecional del poder por el MAS, el mencionado bloque social ha quedado en manos de mafias organizadas altamente prebendales y, lo más graves, vinculadas orgánicamente a actividades delincuenciales entre las que destacan la informalidad, el contrabando, la corrupción y el narcotráfico, con sus redes hacia y dentro de los llamados movimientos sociales. Peor aún, la reproducción eficaz de estos grupos ha logrado incorporar antivalores en la cultura popular, donde todo lo que se hace y ocurre hoy en día, destinado a alcanzar los fines espurios del enriquecimiento personal, desde corromper a un dirigente hasta liberar a un asesino serial, se ha normalizado y carece de una ejemplar condena moral en el seno de esas organizaciones y de las minorías dominantes que las representan. Si miramos la sociedad boliviana hoy, polarizada y enfrentada, tras repetir un empate catastrófico que parece ya eterno, se puede afirmar sin temor a equivocarnos mucho, que esa otra mayoría democrática solo será posible si una importante parte de los electores se trasladan nuevamente al campo democrático, que es de donde provienen, y eso solo se puede concebir y trabajar en el marco de lo nacional democrático y popular, matizado hoy de feminismo y ecologismo. Una importante ventana de oportunidad se ha abierto en este momento. Santa Cruz ha demostrado que es posible la rearticulación de un bloque social democrático, porque en sus entrañas se acrisola de manera imparable la Bolivia del futuro. Esa realidad no la puede ya negar nadie. Por eso Santa Cruz merece un especial acápite en esta reflexión. Santa Cruz es el crisol de la nueva Bolivia, pero no es cualquier crisol. Allí se está fraguando nuestra futura y definitiva identidad, lo boliviano, mestizo, urbano, democrático y representativo de las clases medias. El dinamismo económico cruceño es imparable y lleva a que en sus ciudades nos encontremos y entremezclemos las y los bolivianos de todas las razas, culturas,
creencias y condiciones. Santa Cruz es la nueva fragua. Ese ser la vanguardia económica se va a expresar sí o sí en ser vanguardia política y cultural. Esto es ya inevitable. El tema es saber cuándo, cómo y en qué dirección. Lo del cuándo depende sustancialmente de la capacidad de las élites cruceñas de asumir esa responsabilidad, mostrarse ante las y los demás bolivianos como sujetos portadores de un proyecto que nos convoque, nos implique y nos convenga a todos y a todas, para construir nuevos consensos sobre un destino común que redefina también nuestro rol entre las naciones de la región y del mundo. El problema es que la actual dirigencia regional cruceña no está a la altura de ese desafío y que las y los cruceños deben renovarla. Santa Cruz de hoy no es la de ayer y sus élites deben ser las de hoy y no las de ayer. El otro asunto es en qué dirección, y ese es más complicado, porque no depende de las y los cruceños solamente, sino que reconociendo el rol protagónico y definitivo de la vanguardia cruceña para toda Bolivia, es de interés de cada boliviano y boliviana, sin importar dónde hayamos nacido ni dónde residamos. Si esto significa el futuro para cada quien, para nuestros hijos y los hijos e hijas de nuestros hijos, es que estamos todos y todas convocados a opinar, a participar y a decidir sobre ese camino. La dirigencia cruceña tiene que comprender, es parte de su desafío actual, porque eso es ser vanguardia, que su destino está ligado a la opinión y la decisión del conjunto diverso y variopinto de quienes vivimos en nuestro difícil y querido país, y que ser conductores de la nación implica tomar en cuenta tanto a quienes habitan en el departamento más rico y más próspero en Bolivia, como a quienes viven en los confines más lejanos, en las alturas de los Andes y lejos de la Amazonía. Santa Cruz tiene que aprender a escalar la cordillera. El futuro, aquí o en cualquier país, al menos entre los que nos rodean, será progresista. Se puede ser progresista de derecha o de izquierda, lo mismo que conservador. Será progresista, ecologista, feminista, laico, igualitario en derechos y equitativo económicamente. ¿O no será? Es posible pensar que podría no haber un futuro y que podemos quedarnos estancados en el lodazal oscuro del presente. Porque solo en una sociedad con un compromiso como el descrito cabemos todos y todas, por igual y en igualdad de condiciones. Toda otra opción es discriminatoria y la discriminación desde un lado o desde el otro no nos puede poner, como quieren que sucedan los que reproducen su poder gracias a la polarización y el enfrentamiento, al borde de la guerra. Y solo en una sociedad que cumpla esas condiciones podremos pensar en detener la destrucción del medio ambiente, léase las condiciones para la reproducción de la totalidad social rica, diversa y compleja, que es el otro gran asunto contemporáneo en que las naciones y los pueblos deben pensar si quieren sustentarse en el tiempo. Solo así podremos enfrentar el desafío de empoderar nuestra sociedad. Empoderar quiere decir educar, elevar el nivel del conocimiento necesario para encarar los tiempos donde la industria, la producción y el trabajo dependen de compartir saberes, no solo entre nosotros, sino con nuestro entorno y con el mundo. La riqueza está en la producción y en esta era global de la humanidad, la producción depende del conocimiento. No hay otro camino. Todo lo demás son cuentos. Esto permite explicar y entender que no hay desarrollo posible sin sostenibilidad democrática, sin una sociedad mínimamente ilustrada. Esa tiene que ser la responsabilidad con mayúsculas de las vanguardias políticas de este tiempo,
y ese camino no se puede trazar y menos caminar con élites conservadoras ni aquí ni en Groenlandia, por decir cualquier lugar en el mundo. Si hay algo por lo que debemos juzgar al MAS, no es por querer folclorizarnos con huipalas, que eso, dejando sus secuelas, va a pasar. Debemos condenarlo por habernos aislado de los saberes del mundo y habernos retrotraído en el retraso educativo y la ignorancia. 2 generaciones nos va a costar al menos salir de esto. Más que nunca en este tiempo, el destino no es un asunto de voluntades, no es un asunto de derechas o de izquierdas, porque solo en el centro de la política hay espacio para todos y para todas. El centro de la política es el espacio de realización de las sociedades de avanzada, que son sociedades mestizas, interculturales, urbanas, ilustradas y democráticas. Son las sociedades del mundo de hoy, en Alemania, en Japón, en Colombia o en Bolivia. Solo falta reconocernos como tales y es la sociedad cruceña y Santa Cruz quienes están llamadas para gozar más que, porque esa sociedad goza más que ninguna otra de otra región de las condiciones y posibilidades para hacerlo. En nombre de la democracia, para construir la convivencia pacífica, consolidar el imperio de la ley, el gobierno de las instituciones, Bolivia reclama hoy como nunca el favor de sus hijos e hijas, sin importar la región donde hayan nacido, sin distinción de razas, credos religiosos, grados de instrucción, preferencia sexual ni pertenencia cultural. Concernidos con nuestro destino, hay que proclamar que Bolivia es más grande que sus tribulaciones, las que se presentan a veces como insalvables, pero que mañana serán brisnas en el viento frente a la voluntad irrenunciable de convivencia ciudadana, que no es otra cosa que la disposición democrática de encontrar un destino que nos sea común, que nos otorgue la vocación de un futuro compartido y un rol digno entre las naciones. Si comparamos el país actual con el que le tocó vivir a nuestros antepasados, llegados en distintos tiempos a estas tierras de uno y otros confines del mundo, veremos cuánto se ha avanzado. No podemos desvalorizar los cambios, así sean graduales, en un país nacido hace 2 siglos en medio de la exclusión secante, el racismo, el machismo, el autoritarismo y otros resabios del pasado, cuyos rasgos aún perviven y nos hacen tanto daño. En las últimas décadas, desde el advenimiento definitivo de la democracia el año 1982, hemos logrado apuntalar endebles instituciones democráticas, estabilizar la economía, vislumbrar y avanzar en el camino de las autonomías territoriales de municipios y departamentos que necesitan autogobernarse, garantizar las libertades básicas y alcanzar un nivel mínimo de tolerancia entre las diversas razas y culturas que habitamos este suelo. Ese importante avance, ese legado, puede quedar en la historia como una primavera democrática que duró apenas 20 años o puede ser cimiento de la construcción de un país dueño de su futuro. Hasta el momento pareciera ser más lo primero que lo segundo, dado que las fuerzas antidemocráticas, etnonacionalistas, racistas en ese sentido y autoritarias, pugnan por permanecer en el poder sin encontrar resistencia en el campo político. La narrativa democrática, el pacto de convivencia pacífica y de respeto a las leyes que se atisbó el año 1982, ha sido herido porque las élites dominantes de ese periodo no pudieron construir los basamentos políticos modernos, inclusivos e igualitarios, ni ante la ley, ante las oportunidades, ni en el terreno de la distribución equitativa de la riqueza requeridos para la reproducción
democrática del sistema, y fueron los sectores populares marginados y excluidos los que rompieron una vez más esas ataduras. Desgraciadamente, tampoco contaban con las condiciones para instaurar un régimen moderno, inclusivo e igualitario. Quedamos zapateando otra vez en el mismo lugar. Hemos vivido carentes de un proyecto en el que quepamos todos y todas. Estamos acostumbrados a la incongruencia de las multitudes exaltadas, a la debilidad de los partidos políticos, a la concurrencia poco democrática de los movimientos sociales, a los cuartelazos y a la reiterada presencia de caudillos, tiranos y dictadores. Por eso podemos reivindicar que la democracia es el gran logro de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en nuestro país, en nuestra Bolivia. Solamente las instituciones de la participación, el diálogo y la convivencia nos permitirán construir el futuro libres de ilusorios redentores que siguen tejiendo con dolor, sangre y pobreza nuestra historia. Solo en democracia es posible pensar primero en la gente. Fruto de esta descripción es que se puede afirmar que el proyecto del Estado plurinacional del MAS es un fracaso, ya que en su seno se incumban los gérmenes que hacen imposible la realización de las pulsiones históricas y que nos impiden trascender a un tiempo de desarrollo estatal que sea superior. Pero se puede hacer. Existen caminos trazados en el marco de lo nacional, democrático y popular en el siglo abierto del 52 y que yo sostengo que hasta el día de hoy no se ha cerrado, por los que pueden transcurrir nuestros pueblos y su soberanía para dotar al mercado de aquello que precisamente carece: libertad de emprendimiento, igualdad de oportunidades, acceso a las rutas globales de capitales, seguridad jurídica, solidaridad, cooperación entre sujetos privados y el Estado. El mercado y sus libertades son el epicentro para la generación de la riqueza social e individual. Sin mercado solo hay pobreza para distribuir. Pero está el Estado. Al Estado se debe dotar de un rol regulador, fuerte, pero con límites claros, comprometido con el desarrollo integral y en beneficio de la gente, para evitar desigualdades que impiden el desarrollo y el crecimiento integral de la sociedad. Pero esto no puede lograrse sin la eficiencia de sus instituciones, que hoy son una traba y que mantienen maniatada la potencialidad del trabajo formal, la producción y el comercio individual y el comercio colectivo. Debemos sacudir nuestro sistema político, dotándolo de aquello que aún le falta: representatividad, deliberación, escucha, reconocimiento del otro diferente y genuina participación. Y es imprescindible puntualizar aquí que la tradición organizativa expresada en la lógica corporativa de las instituciones sindicales y los movimientos sociales, junto a la cultura político-partidaria fruto de la modernidad, sumada a las formas comunicacionales y organizacionales de las redes distribuidas, son maneras que inevitablemente deben incorporarse de manera sintética y múltiple en las futuras formas democráticas de intermediación entre el Estado y la sociedad. Nuestra colectividad requiere la capacidad de convivir digna y solidariamente, fruto de una urgente reforma en el seno de nuestros usos y costumbres poco democráticos y muchas veces depredadores de la naturaleza y del medio ambiente. Y todo ello mientras el conjunto de nuestra sociedad se incorpora a los procesos mundiales del desarrollo, el conocimiento global y la modernidad, en el buen sentido de la palabra. Otros temas que son parte de nuestras debilidades colectivas y que no han sido superados aún, también son ineludibles si queremos desarrollarnos dignamente. La corrupción, la mediocridad y la ignorancia son asuntos que deben ser abordados
con franqueza y valentía, dejando de lado hipocresías que nos impiden mirarnos a nosotros mismos y cambiar en consecuencia. Para salir adelante, para igualar a los pueblos que nos aventajan, asimilemos sus ejemplos. Educación, educación, educación y más educación. Las y los bolivianos debemos aspirar a ser personas íntegras, honestas, comprometidas con nuestro país, nuestras regiones y nuestros pueblos y ciudades, con capacidad de leer la realidad de manera crítica y constructiva, con voluntad de trabajar en beneficio de la comunidad, sin olvidar el crecimiento y desarrollo personal y familiar. El capital humano es el recurso más importante para el crecimiento y el perfeccionamiento de todas las potencialidades individuales y sociales, por lo que el compromiso político central debe ser la formación integral hasta conseguir un boliviano y una boliviana capaces de pensar, sentir y actuar en beneficio del bienestar general. La cultura política en el mundo se está transformando. La irrupción de los sistemas digitales en red permite múltiples interacciones en tiempo real y un contacto permanente entre las y los líderes y la ciudadanía, dinamizando y transformando la política y las relaciones de poder. Nuevas formas y valores enriquecen las democracias del mundo y las y los bolivianos no podemos estar al margen. Los valores de las ideologías liberales están enraizados en el saber popular. No son otros que los universalmente conocidos: la libertad, la igualdad, la fraternidad, al mismo tiempo que están vigentes los valores nacidos de nuestra propia experiencia, que no son otros que la complementariedad, la reciprocidad y la prosperidad. Yo incluyo a esa trilogía una nueva, llegada desde la innovación cultural de las redes, que son el reconocimiento de la diversidad, la confianza y la colaboración. Esos 9 pilares resumen un principio ético hacia el futuro, y con ellos se puede encarar el reencuentro y la reconciliación definitiva entre bolivianos y bolivianas. Hay que convocar a los habitantes del país, a las instituciones de la democracia, a abrazar estas causas, a recrear un compromiso político verdadero, sellado a fuego en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras obras, y a participar ahora para solucionar inteligentemente estos asuntos y renacer respetuosos, iguales los unos con los otros, hasta conquistar el futuro que merecemos. Muchas gracias.